Hola a todos y a todas quienes nos están viendo o escuchando en este ciclo de charlas sobre productividad consciente. Y bueno, yo ya les he hablado muchas maravillas de cada una de mis invitadas. Pero hoy día tenemos una invitada que para mí tiene como un perfume especial, algo diferente. Porque podríamos pensar que esta invitada es una mujer que está muy lejos de la productividad consciente. Y debo decirles que con ella yo he aprendido muchísimo de productividad, aunque quizás ni siquiera ella se ha dado cuenta de lo mucho que yo he aprendido. Hoy día nos acompaña Laura Ichin. Yo la conocí a ella por redes sociales, por la magia de las redes sociales, y al día de hoy somos muy buenas amigas y yo siento que somos maestras la una de la otra. Ella es una mujer, yo, como saben, yo ya les voy a leer el currículum, ya vamos a hablar de la formalidad, ¿cierto? Pero para mí ella ha sido la mujer que me ha mostrado el camino de los elementos aplicados, los elementos, cuando hablamos de tierra, aire, fuego y qué sé yo, ¿cierto? Desde distintas miradas, macrovisiones, ella me ha mostrado un camino que a mí me llamó hace muchos años atrás. Ella le ha ido poniendo nombre a eso y me ha mostrado dos conceptos que han revolucionado mi trabajo y me hacen mirar la productividad desde un lugar mucho más orgánico y también intuitivo. Estos conceptos se llaman el cielo anterior y el cielo posterior, ¿cierto? Sí, bien. Eso cambió mi forma de mirar la productividad y de cómo me relaciono con el ciclo. No solo con mi ciclo menstrual, sino que con el ciclo de la vida. Así que te doy la bienvenida, Lau. Gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí, por querer conversar conmigo, por querer llegar a mi comunidad con tus saberes y, y bueno, por querer tomarte un tecito esta mañana para conversar de productividad consciente. Muy bienvenida, amiga mía. Por favor, muchas gracias a vos por considerarme en este ciclo tan increíble. Estoy muy feliz de ser parte, muy honrada. Gracias. Muchas gracias. Bien, les voy a leer el currículum de esta mujer. Así que, vamos, afírmense. Laura Chin se dedica a la metafísica china, a la contemplación natural y la astrología, entre otras disciplinas. Y aquí viene algo súper importante y como emprendedoras, quiero que quienes son emprendedoras y nos están escuchando, escuchen la siguiente parte que es muy valiosa. Dice, su misión es acompañar a las personas que quieren vivir en presencia, a su propio ritmo y en conexión con la naturaleza, pero que se sientan atrapadas entre un sistema productivista que las acelera y una espiritualidad superficial que no les aporta respuestas reales. Ella habla de que ella en el fondo siente que está en rebelión contra el paradigma occidental actual. Laura es astróloga hace más de 25 años. Trabaja como consultora de I Ching hace más de 10 y enseña I Ching y contemplación natural hace 5 años. Además, se desempeña como astróloga y astróloga china hace 3 años. Además, ella aporta a su trabajo espiritual desde la geología. Ella estudia en la Universidad de Buenos Aires y además es doctora en ciencias aplicadas de la Universidad Nacional de San Martín, lo cual, sin duda alguna, permite que ella tenga una visión sistémica y holística de la naturaleza y sus símbolos. Actualmente, Laura elige, y esto es muy bonito porque no es que la vida la llevó, no, hay una elección detrás y creo que esa es una de las cosas más importantes que yo he aprendido con ella. Ella elige enseñar disciplinas ancestrales desde cultura del otro lado del mundo, como una vía práctica y profunda para que cada persona pueda reconectar con su propio tiempo, encontrar paz interior y cultivar una espiritualidad auténtica, sencilla y verdaderamente transformadora. Cuando uno lee esta reseña o este currículum, parece tanto, ¿no? Como,
parece un A camino. mí todavía me da impresión escucharlo. Sí, bueno, también da impresión cuando otra persona lo lee, ¿no? Cuando otra persona lo comunica, porque uno dice, ¡guau! Todo esto. 25 años, 10 años, 5 años, 3 años, ¿no? Y uno que se siente una veinteañera todavía. Bueno, a mí me pasa eso muy patudamente, señora. Empecé cuando nací. Claro. Pues bien, en varias partes de esta reseña tú hablas de un sistema productivista, hablas de conectar con los propios ritmos. Entonces, viene de cajón preguntarte, como a cada una de mis invitadas, ¿qué es para ti ser productiva, Lau? Eh, es difícil responder eso. No, no es tan simple. Eh, Porque yo me di cuenta pensando en que íbamos a tener esta charla, ¿no? Y pensando en productividad y preparándome, eh, que en realidad lo que yo pienso que es la productividad cambió a lo largo del tiempo. ¿Eh? Eh, en su momento yo tenía una idea que creo que es la más generalizada, es la que nos enseñan acá en Occidente, la cultura que vivimos, que es una cultura justamente capitalista y productivista, donde el centro está puesto en qué es eso que uno produce y que genera dinero, ¿no? Eso es como lo importante, el ser funcional a la sociedad, no el estar sano, el ser funcional, cómo somos funcionales y podemos producir. ¿No? Entonces, de alguna forma, esa idea nos termina haciendo pensar, sin querer, que producir, o sea, que ser productivo es estar generando bienes, servicios, cosas que generan dinero, ¿no? Como que eso es todo. Y un poco esa lógica, en gran parte, me llevó que hace unos años, hace ya bastantes años, terminé teniendo una enfermedad postrante, no cualquiera. Y casi que me obligó de alguna forma a repensar esto. A ver, podría no haber cambiado, ¿no? Pero si no hubiera cambiado, estaría en cama. Eh, y, y llegué a este lugar en donde productividad en realidad es producir cualquier cosa, ¿no? O sea, si pensamos en la palabra productividad, viene de producir. Ujú. Y yo puedo producir un montón de cosas, no puedo producir solo objetos o servicios que den dinero. Yo puedo producir disfrute, puedo producir alegría, puedo producir, eh, no sé, cosas para compartir, ¿no? Puedo producir lo que quiera en realidad. Ujú. Creo que eso se nos escapa a veces de la idea, porque productividad es que me den plata, ¿no? Generar cosas que me den plata. Y, y creo que eso es importante, o sea, es importante porque tenemos que vivir acá y necesitamos dinero para comprar comida y tener nuestra casa, pero esa es la productividad del trabajo. Y hay toda una otra productividad que es la de la vida, eh, donde puedo producir descanso, puedo producir paz. Y de alguna forma eso es producir, porque es algo que yo genero y construyo, pero que no tiene que ver con el dinero. Y entonces yo hoy por hoy me di cuenta, no lo había pensado, pero gracias a esta entrevista me di cuenta que mi idea de productividad hoy por hoy es justamente eso, como una productividad de la vida, de qué quiero que haya en mi vida. Entonces tengo que ocuparme de producirlo y de generarlo para que eso esté. Algo así, más o menos. Bueno, yo voy anotando porque cada conversación ha traído nueva información también para mí. Estas conversaciones y el poder de la conversación tiene que ver con que nos vamos nutriendo, ¿no? O sea, a partir de esta conversación, quienes nos escuchan o nos ven, se están nutriendo, pero yo creo que yo soy la privilegiada de este ciclo de charlas, porque
wow, cada cosa que han traído y que yo, uf, como que lo tomo como una joyita para mí. Qué bonito esto de decir, bueno, ¿qué quiero para mi vida? Y hacernos cargo, ¿no? Y entender que eso lo producimos nosotros, aunque no se vea productivo para la sociedad, aunque no se vea productivo para el exterior, ¿no? Es como esto de las decisiones que en general son muy cuestionadas o muy enjuiciadas respecto de la maternidad, respecto de hacerse cargo de la casa, de construir la familia y volver a como configuraciones familiares antiguas que se daban como por superadas, porque ahora padre y madre trabajan y entonces los niños de alguna manera sobreviven a una crianza donde hay que justamente producir, ¿no? Como que dónde está el valor de producir, de crear, de construir la familia que deseamos, los tiempos que deseamos. Es un temazo. Eso da para un ciclo completo de charlas en sí mismo. Sí, y creo que también es importante no irse al otro extremo, porque yo en su momento, o sea, imagínate cuando algo te enferma, te enoja, ¿no? Ujú, Y, y tuve un momento donde me fui al otro extremo y fue como, no, todo tiene que ser disfrute, no hay que producir nada, ¿no? Como una cosa así de odiar el ser productivo o sea, volcado totalmente al otro lado, y tampoco sirve, porque eh, es natural en nosotros producir y crear, uno se siente bien cuando crea algo. sí, claro. Entonces, también si uno se pone como en lucha con el ser productivo, te perdés un montón de cosas. Y Mm, creo que la clave está en encontrar ese lugar intermedio en donde no sea este productivismo extractivo mm, con nosotros mismos, pero sí poder producir y poder vivir en este sistema y estar bien a la vez. mm. Sí, sí. El famoso camino del medio, ¿no? El camino del medio del que habla tanto Castaneda y que ha salido más de una vez en este ciclo de charlas, que está interesante, que volvemos a eso una y otra La vez. filosofía confuciana habla del camino del medio, Mira. lo más importante. Ujú. Ah. Bueno, entonces Castaneda se refiere a la... Es que las culturas chamánicas Sí, comparten la gran mayoría de los conceptos, quizás con mm, otros nombres, claro. pero la lógica es la misma, el Mm, pensamiento es el mismo. ¿Sí? mm, me encanta. Oye, Lau, y dentro de todo esto que tú te compraste, porque tú me dices, mira, a lo largo de mi vida ha ido cambiando el concepto de productividad, pero también a lo largo de tu vida tú te compraste un montón de conceptos, no más allá de este gran concepto que producir es como producir dinero, pero ¿qué cosas o qué metodologías o qué conceptos te compraste y dijiste, esto es productividad, lo probaste? Y después dije, vale, espérate un poco, esta weá no es productividad. Y casi como que ahora te gustaría desmontar eso desde tu propia experiencia, ¿no? Cuéntame qué mitos de productividad desmontamos hoy. Yo creo que una de las cosas que más me afectaron y que más me costó desarmar es la idea de la constancia, Ok. que para ser productivo hay que ser constante. Y el tema vuelve a ser ahí cómo entendemos esa palabra, ¿no? Porque de pronto hay un montón de técnicas y de herramientas donde, bueno, vos tenés que armarte una semana y esa semana tiene que ser siempre igual y tiene que tener horarios definidos de tiempo y uno tiene que cumplir esos horarios. Es como te llevan a armar una estructura rígida en donde uno tiene que ser constante en el sentido de cumplir a rajatabla los horarios y los momentos y los días. Y si uno no está cumpliendo eso, no sos productivo, está mal, está fallando. Deberías poder, Mm, ¿no? Como esta cosa deberías poder seguir esto. mm, Eh, y a mí particularmente lo que me pasa, que me llevó muchos años a entender, es que mi tipo de energía, por mi personalidad, no es una energía constante. Yo tengo picos muy importantes.
Entonces, de pronto tengo momentos muy productivos donde trabajo muchas horas y después cae y necesito parar y descansar. En total, quizás trabajé lo mismo que otra persona que es más regular, pero al no ser constante, es como que no estás cumpliendo. Quizás estás cumpliendo la meta, porque yo en los días que trabajé más, cubrí los días que trabajé menos. Pero parece que aunque cumplas la meta, no, la meta no es lo importante, lo importante es cumplir ese cronograma estricto y constante. Y entonces por más que uno logre las cosas, tiene un sabor amargo de que no lo hiciste como lo tenías que hacer. Mm. Y eso afecta un montón a nivel emocional y después complica seguir, Claro. porque como que cada vez que tenés el bajón de energía, sentís que no estás haciendo lo que tendrías que hacer, ¿no? Producir más de lo que tenías planeado está perfecto, producir menos no, muy mal. No, no, es ¿No? como, Incluso si hiciste más de lo que te habías propuesto en este pic de energía, bueno, entonces ocupa el resto del tiempo que no ocupaste en producir más, ¿no? Porque ¿cómo? ¿Cómo? O sea, si no importa si tú te quedaste hasta las 3 de la mañana porque te, había esa energía disponible, ¿cierto? Y entonces pudiste, no sé qué. Esto lo conversamos en la entrevista con Cami. Y ella habla mucho de utilizar la energía disponible, pero no solamente utilizar la energía disponible, sino que estar atenta, ¿no? Porque esto, mira, en los 7 años que yo llevo como coach, solamente una persona de más de 100 que he atendido le funciona un horario rígido porque tiene un contexto de vida muy particular. Entonces podemos decir, o yo puedo decir que a lo largo de mi camino, el 1% de las personas, literalmente, le funciona un horario rígido, una estructura rígida. Así que me encanta. Y bueno, tú en tus cursos has hablado que no es lo mismo la constancia que la perseverancia. exacto. Ahí yo encuentro unas salidas, ¿no? Para ponerle un poco de cintura a esta idea de la constancia, eh, que quizás no es el problema la idea, es cómo uno entiende la constancia, ¿no? No es que, no hay que ser constante. No, el problema es la rigidez en esa constancia, ¿no? Pero a veces cambiar la palabra te da salida y te alivia. Mm, Y la idea de perseverancia es una idea de Lichín que a mí me gusta muchísimo y que me sirvió mucho para romper esto, que es el hecho de tener un objetivo y que cada vez que vos hagas algo sea para lograr ese objetivo. Pero no importa cada cuánto, no importa cuántas veces, no importa cuánto tiempo, no importa. Tiene más que ver con el foco mm. que con cómo lo hago. Entonces, mientras yo cada vez que haga algo sea para lograr eso, eventualmente voy a llegar. Y le quita peso a cómo lo estoy haciendo. Claro que sí, claro que sí. A mí me salvó esa idea. Ujú. Cuando yo la conocí en tu curso de los 8 elementos, a mí me voló la cabeza también, como poder entenderlo desde ese otro lugar y ponerle palabras a lo que yo hacía, ¿no? Entender que lo que yo, o la forma en la que yo actúo no es constante, aunque yo sí tengo una constancia bien marcada, ¿cierto? Pero en términos de la construcción de mis objetivos de vida, me relaciono mucho mejor con la perseverancia que con la constancia. Fue muy esclarecedor para poder entregarles un nuevo camino a mis alumnas, ¿no? Bueno, además, ese curso, el de los 8 elementos, tiene ese foco, ¿no? El poder incorporar uno como facilitadora, como coach, como mentora, herramientas para poder entregarle nuevos conceptos a nuestros clientes, a nuestros alumnos. Entonces, para mí, ese curso fue oro puro. Así que aprovecho ahí de hacer la cuña publicitaria porque de Gracias. verdad, para mis colegas, para cualquier mentor o coach o terapeuta, ese curso es un curso que nos da herramientas muy concretas para llegar
a los procesos con nuestros clientes. Sí, de hecho la idea de perseverancia incluye la constancia, porque el Claro. objetivo es siempre el mismo, entonces está ahí metida, pero no tiene tanto peso y no genera tanta resistencia. No es que no hay que ser constante. El tema es en qué hay que ser constante, no en todo. Y también implica la idea, esto que yo resalté en tu reseña, ¿no? Como la elección, la libertad de elegir, ¿no? Y de estar constantemente diciendo, ¿esto construye o no construye? Yo hablo mucho de eso también, ¿no? O sea, que cada cosa que nosotros ponemos en nuestra agenda sea para construir eso que queremos construir, que contribuya a nuestro sueño. Entonces, está muy bonito eso también, porque en el fondo no es que estoy obligada a hacer constante, sino que voy efectivamente decidiendo, eligiendo lo que tomo y lo que no. Pero ahí viene otro temazo y es cómo digo que no cuando me siento culpable, cómo pongo los límites, pero ya, eso es para, esa estela de otro costal. Sí, ahí estamos hablando 2 horas. No, ahí hacemos otro ciclo completo. Oye, Lau, ¿quiénes son tus referentes femeninos de productividad? ¿Tienes? Tengo, Ah, bien, quiero escuchar tengo. esto. Em, la primer persona que yo escuché hablar de esto y que me sirvió, ¿no? Que escuché hablar de una forma que me sirvió, porque Sí, había mucho claro. dando vueltas, fue Sofía Contreras. Ella es en realidad trabaja con emprendedores y se ocupa de la parte de negocios, pero tiene un planteamiento de, de cómo hacer negocio, cómo tener un buen negocio que parte de esto. De hecho, yo lo primero que hice con ella no fue un curso de negocios, sino un curso de gestión del tiempo, que fue la primera persona que yo vi, yo escuché usar la frase gestión del tiempo, ¿no? Como esta idea de gestionar un recurso, Ujú. no de planificar, ordenar, ¿no? Como, bueno, más blando de alguna forma. Eh, y en el curso que es de negocios, en el que daba antes, porque ahora da unos nuevos, eh, el primer ejercicio que te hace hacer es cómo querés que sea tu día. Y desde ahí, o sea, desde la idea de qué vida vos querés tener, vas como desanudando cómo tiene que ser tu negocio y no al revés. Entonces, si bien no es que ella hable de productividad per se, porque habla de negocios, pero pone esto, a mí me cambió la forma de ver esto. Fue la primera vez que fue como, ok, hay una forma en la que yo puedo planificar quizás. Porque ya había llegado un momento en que era como, todo lo que hago para planificar no me sirve, nunca puedo cumplir nada. Mm, Entonces no planifico más. ¿Eh? claro. Y esa tampoco es la salida, porque ahí no sabes para dónde está yendo. Mm, Entonces, con ella fue la primera vez que yo dije, ok, quizás hay otras formas, mira, hay maneras más blandas, hay otras lógicas que me ponen adelante a mí y a mi manera y a lo que yo quiero, eh, antes que cómo hay que hacer las cosas. claro. Así que esa para mí es como la primera, fue antes de conocerte a vos, fue la primera vez que yo escuché algo así. Eh, y después te conocí a vos, y ahí fue como Amor. explosión mental. Como, ok. Y para mí tuvo algo que tuvo mucho impacto de las cosas que vos me dijiste, de la cantidad de consejos que me has dado y de cosas que me has enseñado que no puedo ni recopilarlas. Eh, es esta idea de, o sea, justamente cómo acompañar mi energía Mm, con mi planificación. mm, Y ese prestar atención de, bueno, estos picos de energía tuyos, ¿no? ¿Qué espacialidad tienen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo habitualmente ocurren?
Y a partir de eso, decir, bueno, estos días de mi semana van a estar súper llenos y estos días van a estar casi vacíos. Y poder navegar en eso, a mí me cambió absolutamente mi productividad, justamente. O sea, el poder lograr las cosas que quiero lograr. Mm, Tan simple y tan complejo como eso, ¿no? mm. Decir, bueno, quiero esto y encontrarle la vuelta y mantener el foco para lograrlo. Para mí, eso fue un cambio brutal en cómo hago las cosas y sobre todo en la paz que tengo con respecto a lo que hago todos los días. Qué hermoso. Gracias por lo que me toca, pero el trabajo lo haces tú, así que gracias. Está Ah, interesante pero porque... Ah, dale, dale. no, no, digo que son esas ideas que por ahí a uno no se le ocurrirían nunca. Y Mm. viene la persona que es especialista y te dice, esto, así. Es como, claro. Pero, pero uno no se da cuenta porque uno está ahí metido en el medio con todas las emociones, con todo, y muchas veces no podés salir de ahí solo. No, porque no lo ves, es tu punto ciego, el maldito punto ciego, ¿no? Ujú. Sí, qué interesante porque, bueno, a mí Sofía Contreras me encanta. Yo la conocí cuando ella hablaba de gestión del tiempo. Recuerdo haberme devorado su podcast, porque además ella tiene, o en ese momento, no sé si todavía ese podcast estará, digamos, Sí, sí. público, pero tenía capítulos cortitos, 3, 5 minutos. Yo encontraba que la delicadeza de tener conceptos cortitos en Spotify para poder escucharlos ordenaditos una y otra vez. Yo recuerdo haberme maratoneado su podcast en algún momento. Ya cuando ahora cambió y habla de negocio, no tanto, pero sí, en cuanto a la gestión del tiempo, yo creo que ella es o fue en su momento una de las primeras referentes a nivel del Cono Sur, digamos. Más que de Latinoamérica o hispanohablante, del Cono Sur, que fue marcando un punto importante. Y que además ha demostrado con hechos que es tremendamente productiva. Entonces, eh, sí, coincido con ese referente, ¿no? Muy bien, gracias por compartir. Y ahora quiero ya que hablemos de tu tema, o sea, de nuestro tema, de lo que nos convoca, porque a todas mis invitadas les hago estas preguntas para un poco como que tengamos un concepto diferente de productividad, porque dentro del poder de la conversación hay algo que también surgió en una de las conversaciones con una de las invitadas, con Javi, y es que a partir de la conversación es que las mujeres podemos encontrar referencias de cómo se hacen las cosas, ¿no? En un grupo de WhatsApp o en una reunión de amigas es muy típico preguntar, ¿y cómo estás resolviendo esto? ¿Y cómo estáis logrando hacer esto otro? Entonces, tener cada una de las invitadas las 3 primeras preguntas nos va a permitir también abrir, o sea, decir, oh, mira, el referente de productividad del Lau es tal, el referente de Lisa o el referente de Javi o incluso el mío. Y entonces vamos a poder bucear y ampliar este tema que quienes estén escuchando porque nos convoca, ¿cierto? Entonces está muy bueno eso. Pero yo quiero entonces ahora entrar en tu tema, en el tema de la cultura ancestral, si se quiere, porque no es de la cultura china, no es de la cultura japonesa. Estamos hablando de otro modo de pensar, ¿no? Del modo como oriental, si se quiere. Y entonces te quiero preguntar, ¿cómo? Y en este caso sí que te quiero preguntar específicamente por los chinos. ¿Cómo, cómo entienden los chinos y qué impacto puede tener esa perspectiva en nuestra vida cotidiana moderna? ¿Cómo entienden el tiempo? ¿No? Porque yo sé que ellos lo miran desde otro lugar. Lo sé porque me leí un libro que se llama ¿Por qué los chinos siempre tienen tiempo? Ponte tú. No, no, sí, así se llama el libro. Pero además por todo lo que he conversado contigo, ¿no? Y lo que tú compartes en tus redes. Y me gustaría saber o indagar un poco en cómo esa mirada podemos traerla a nuestro cotidiano o si de frente nuestro sistema está tan quebrado que eso es imposible.
Nada es imposible. Ok. Se puede y hay muchas formas. No es fácil, porque hay muchas cuestiones muy metidas en nuestro sistema y muy inconscientes porque nacimos acá y esta cultura nos permea, que son difíciles de quitarnos de encima. Y entonces cuesta, ¿no? Hay como que hay que repetir y repetir y hacer el esfuerzo, pero no deja de ser un hábito. La forma de ver las cosas es un hábito. Y llega un momento que uno lo practica tanto que ya sale medio solo. Igual cada tanto nos olvidamos, a mí también me pasa, yo hago esto hace años, igual cada tanto caigo, ¿no? También es entender eso, uno no le sale siempre perfecto porque somos occidentales y vivimos acá y todo lo que nos rodea funciona de una cierta forma y a veces uno se cae y ahí es cuestión de volver a agarrar las herramientas y ordenar de vuelta y volver a la práctica y listo. Pero es una práctica, es un hábito. Con lo cual yo creo y lo hago yo y he visto un montón de las personas que han trabajado conmigo cómo realmente cambian su vida y se sienten diferentes, tomando un montón de conceptos que de alguna forma yo creo que prácticamente todos terminan en esta idea de cómo ven el tiempo, porque lo que termina trayendo esta paz interna, esta tranquilidad, tiene un poco que ver con eso. Eh, a ver, ¿cómo ven el tiempo? Teoría. Lo explico desde ser una occidental, ¿eh? O sea, no tengo ningún... no me creo que lo tengo tan claro tampoco, porque creo que hay que nacer allá y que esa cultura te tiene que permear para realmente hacerlo cuerpo. Yo cuento lo que yo entendí y me sirve, que seguramente es limitado. Por un lado hay una lógica que comparte con un montón de otras culturas y otros pensamientos, que es que hay tres tipos de tiempo: la no mutación, la permutación y la transmutación. ¿Qué es esto? La no mutación es el punto de referencia. ¿Sí? ¿Para qué quiero? Es un punto que en realidad no existe, pero mi mente lo necesita. ¿Sí? ¿Qué es? ¿A partir de cuándo yo empiezo un proceso? ¿A partir de cuánto empiezo a mirar cómo algo avanza? ¿Sí? Entonces, si yo digo, no sé, si yo digo, voy a estudiar una carrera. Bueno, hay un momento en el que yo empiezo eso y ahí empiezo a estudiar. Entonces, yo no puedo decir, estudiar esta carrera me llevó, no sé, tengo 25 años y me estoy recibiendo. Bueno, estudiar esa carrera no me llevó 25 años desde que nací, me llevó desde que yo empecé. Claro. Mira todo lo que no hice antes de empezar. No, eso no existe. No lo tenemos muy consciente porque es como medio automático, pero es bien importante ese punto de referencia. Mm. Porque si no lo tengo claro me genera culpa por todo lo que no hice antes de. Muchas veces nos echamos la culpa por todo lo que no hice antes de. ¿Cómo no me di cuenta antes? Claro, No me di cuenta antes no existe. No antes no podía existe. hacer nada. Es bien importante ese tiempo del punto de referencia, que es cuando yo empiezo algo, a partir de cuando un proceso empieza a correr. Ujú, En segundo lugar, tengo la permutación. La permutación es el tiempo circular. Es el tiempo de las estaciones del año, es el tiempo del día y la noche, ¿sí? Son estos tiempos naturales que terminan y vuelven a empezar. ujú, Después de primavera, viene el verano, viene el otoño, viene el invierno, vuelve la primavera. ujú, Después de amanece, viene el mediodía, viene el atardecer, viene la noche, amanece de vuelta. ujú. Y otra vez acá es como, sí, obvio, ya lo sé, ¿no? Sí, todos sabemos. Eh, y el tema es que es tan obvio que se nos pierde. Porque alguna vez nos preguntamos si mañana va a salir el sol efectivamente. ¿No? Es obvio, claro que va a salir el sol mañana. Nadie se va a dormir preguntándose si mañana va a salir el sol de vuelta. Y el tiempo de la permutación es un tiempo
que se nos escapa. Estamos tan acostumbrados y es tan obvio que muchas veces se nos escapa y no lo consideramos cuando pensamos nuestros propios procesos. Que eso vos lo sabes mejor que yo, pues es como la base, más o menos la base de todo lo que haces, creo, o de mucho. Mm. Pero bueno, esto, alguien que recién entra, quizás viene alguien a ver que recién empieza en estos temas y recién empieza a escuchar, creo que es muy importante estas cosas que parecen obvias, pero muchas veces no las consideramos realmente. Y el tercer tiempo es el tiempo de la transmutación, es el tiempo que va hacia adelante y que en la naturaleza se ve de padres a hijos. ¿Sí? Un padre y una madre tienen un hijo, ese hijo no tiene a su padre y a su madre, ese tiempo no vuelve para atrás, ese hijo tiene a su hijo Claro y que sí. así sucesivamente, ¿no? Es algo que va hacia adelante en el tiempo. El desarrollo de los sistemas ambientales, ¿no? Un río nuevo empieza como un río chiquito y cada vez es más grande y después genera su planicie y después se puede terminar convirtiendo en otra cosa. No vuelve a empezar un río nuevo, ¿no? Cambia ese paisaje. Entonces son todos los procesos que van hacia adelante. Si juntamos todo eso, lo que uno tiene es una espiral, la famosa espiral del tiempo que está en un montón de disciplinas, ¿no? Donde, bueno, ahora es primavera, yo tuve una primavera el año pasado, pero yo no era la misma la primavera pasada que esta primavera porque avancé. Entonces circula y avanza, vuelve a repetir, pero en una instancia más adelante. Ujú. Esa es como la gran lógica de cómo se mueve el tiempo. Y más allá de eso es más bien conocido, pero hay otra cosa que para mí es la que realmente puede cambiar, la que realmente puede hacer la diferencia al incorporar esta visión en la vida cotidiana, como me preguntaste, que es ver el tiempo como el medio para construir algo, el medio para hacer algo. Eso está en el primer hexagrama de I Ching, es lo primero que nos dice el I Ching. El tiempo es un medio. Y ahí viene una idea muy loca, que es, si no hubiera tiempo, yo no podría lograr nada. Entonces, en lugar de estas ideas occidentales, estas ideas occidentales de el tiempo corre, no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo, ¿no? Ese tiempo que va para adelante y que siempre va muy rápido y que yo lo voy corriendo atrás. Esto es todo lo contrario, es que bueno que el tiempo existe, porque es la herramienta que yo necesito para lograr lo que quiero lograr. El tiempo es mío. Y para ellos, el tiempo lo construyo yo con lo que hago. El tiempo no va Me solo. voy y ya está. Eso El tiempo, es. o sea, el tiempo no es una cosa que existe sola y se va. El Claro. tiempo es lo que yo hago a cada momento. Entonces, ¿por qué los chinos siempre tienen tiempo? Porque si estás tirado en el parque mirando el cielo, estás construyendo tiempo de estar en el parque mirando el cielo. Es en eso en lo que querés estar usando el tiempo. Y es para algo que lo estás usando. Y si es para algo, estás siendo productivo mirando el cielo en el parque. Así es. Y además, con esta idea de que el tiempo es el medio, ¿no? Se relaciona mucho como con que el tiempo lo cura todo siempre y cuando, ¿no? Esta es como la gran bajada o la letra chica de el tiempo lo cura todo, en la medida en que tú también acciones en esa dirección, ¿no? Y si lo llevo a algo muy literal es, bueno, si yo me hago un corte y no atiendo ese corte, ¿no? Y dejo que sangre, ya el cuerpo va a reaccionar. Pero si yo no estoy, si no hubiese tiempo, el corte existe y punto. Y no hay un medio, no hay un tiempo que sane ese corte. Pero también Sí, ahí si yo hay, no me ocupo de mantenerlo limpio, me termino perdiendo la mano. No exactamente, se cura solo.
exacto. Entonces, claro, el tiempo es un medio y en la productividad consciente se dice o yo planteo que hay tres pilares, que es el tiempo, la energía y el foco. No funcionan solos. No importa que yo esté súper concentrada en algo si no tengo tiempo, si no tengo energía. No importa si yo quiero ganar una maratón, ¿cierto? Si no tengo tiempo y no tengo claridad mental y foco. No importa si yo tengo todo el mundo, todo el tiempo del mundo, si no tengo energía o no tengo foco. Y curiosamente estoy leyendo un libro que, bueno, al principio me pareció una locura y me abrió la mente y fue ¡wow! ¡Qué fuerza que tiene el autor!, ¿no? El libro se llama Tú no me puedes lastimar. Y primero, bueno, no voy a hacer ningún spoiler, no puedo hacer ningún spoiler porque no he terminado el libro, así que tranquilos que no voy a hacer ningún spoiler, pero eh, el autor habla, ¿no? De toda una vida muy difícil en su niñez, en su adolescencia, logra un primer gran objetivo que es convertirse en SEAL de la Marina, ¿cierto? En Estados Unidos, con grandes costos a nivel personal, pero con una mentalidad brutal. Y a lo largo del libro, o hasta donde yo voy, llevo como la mitad del libro, me parece muy interesante porque él habla muchísimo justamente de esto, del tiempo dedicado a conseguir eso, de la energía, ¿no? Se preocupaba de descansar, y de, bueno, el foco en la mentalidad. El libro se centra mucho en la mentalidad. Ya voy a dar una opinión acerca del libro porque está dando así un giro muy tóxico, encuentro, y voy a necesitar hablar de eso. Pero es curioso esto que dices tú, ¿no? Como cómo miramos el tiempo, cómo vamos evolucionando y cómo vamos haciendo nosotras con ese tiempo la vida que deseamos. Y en este otro libro, en el que dice, ¿por qué los chinos siempre tienen tiempo? Hay una frase que me gusta mucho, como que me quedó muy presente, que decía que en el lecho de muerte no nos quejamos de lo que hicimos o dejamos de hacer, sino que nos quejamos y nos arrepentimos de los momentos que no vivimos presentes, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, con cómo estamos en el tiempo. Está muy interesante eso. Y entonces te pregunto, desde tu experiencia, ¿qué podemos aprender del I Ching para mejorar nuestra relación con el tiempo? Y fíjate que no te pregunto por una productividad, sino que hablo de mejorar la relación con el tiempo y dejar de sentir que siempre vamos corriendo atrás del reloj, porque de alguna manera cuando queremos ser productivos todo el tiempo estamos corriendo detrás del reloj. Pero si miramos el tiempo desde esta otra mirada, entonces, ¿cómo podemos mejorar la relación con el tiempo? ¿Y cómo entenderías tú una buena relación con el tiempo, Laura? Bueno, ahí iba a agregar algo que tiene que ver con esta pregunta un poco, o da el pase, que es que el, la idea que uno tiene sobre el tiempo también tiene que ver con cómo pensamos lo que es el destino. Ok. Sí, la idea occidental del destino es la idea grecorromana, que es esa idea fatalista, ¿no? El destino es eso que me va a pasar, haga lo que haga. Eso que Ujú, está ya escrito para mí allá adelante, y pobre de mí si mi destino es malo, y ay, qué suerte los que tienen un buen destino, ¿no? Y eso nos lleva a que no importa lo que yo hago, ujú, porque igual mi destino es ese, ujú, ¿no? Entonces, eh, nos quita poder, nos quita ujú. posibilidad de elegir esa idea. Y quizás, otra vez, quizás no es algo que estemos conscientes de eso, porque uno está todos los días haciendo cosas para lo que Así quiere. es. Ujú, Pero es una idea que cuando está atrás y está inconsciente, se convierte en nuestras creencias limitantes, de las que tanto se hablan ahora, como, bueno, esto no es para mí, no está en mi destino. Y si yo trabajo por algo creyendo en el fondo que no es para mí, no voy a llegar nunca. Por más que haga todo lo que sea que haga.
porque yo mismo en un punto me estoy bloqueando. Ahora, ¿cuál es la idea del destino china? Eh, el destino se convierte o se piensa como la mayor expresión de tus dones. Cumplir con tu propio destino es lograr expresar y poner en práctica y compartir eso para lo que sos mejor. Hermoso. Eso no te lo había escuchado jamás. Eso es astrología, Ok. astrología china. Entonces, bueno, la astrología china se llama cálculo del destino. Uno de los nombres Ah, es cálculo del destino. Y no es que uno está calculando qué me va a pasar. Lo que estás viendo es cuáles son tus dones. ¿Qué es eso que te sale fácil? ¿Qué es eso que tenés para compartir? En un principio la astrología china se usaba para ver en qué rol social poner a esa persona. Esta persona, ¿dónde va a ser buena? ¿Va a ser buena en el ejército? ¿Va a ser buena teniendo un taller de carpintería? ¿Va a ser buena en el campo? ¿En dónde va a ser buena? ¿Dónde la ponemos? ¿Qué le enseñamos? qué ¿Sí? lindo. Es una idea mucho más global y social, tienen un concepto totalmente distinto de lo social. Eh, entonces, ahí es donde entran estas disciplinas que nosotros vemos como espirituales. Hay que ver cómo uno define espiritual, ¿no? Pero la metafísica china uno tiende a decir, bueno, es espiritual, pongámosle, tiene una pata, pero es sumamente práctica, es muy pragmática la metafísica china. Mm. Ahí que tenemos en metafísica china, tenemos el I Ching, que es un oráculo, mucha gente no lo conoce, estamos hablando de eso, este es el I Ching, es un librito, que es un libro de filosofía que puede usarse como oráculo y de donde salen todas las otras disciplinas de la metafísica china, que son las más conocidas, como la astrología china, como el feng shui, como la medicina china, eh, todas esas ramas, eh, el Qigong, las artes marciales, ¿no? Todas las ramas de la metafísica china nacen de la lógica y de la filosofía del I Ching. O el I Ching condensa la filosofía china, Ujú, ¿no? Eh, entonces, ahí viene la lógica, por ejemplo, de usar oráculos, ujú. ¿sí? Porque, claro, si mi destino está prefijado, el oráculo me va a decir qué me va a pasar. Claro, Entonces uno va a consultar cualquier oráculo, el tarot, que es el más conocido, lo que sea, y no sé, tengo una entrevista de trabajo, ¿me va a ir bien? claro. La responsabilidad está afuera. En cambio, el I Ching no nos permite preguntar así. Si nosotros eh, tenemos esa concepción de que mi destino es el mejor desarrollo de lo que yo tengo para dar, en realidad lo que pregunto es cómo lograr ese desarrollo. Es si este es momento para ese desarrollo. ¿Qué actitud tengo que tener para lograr eso que quiero lograr? ¿Eso que quiero lograr es para mí o no? ¿Me conviene ir para ahí o me conviene ir por otro lado? Te obliga a ser responsable. Y todas las otras disciplinas también, ¿no? O sea, el feng shui real, ¿no? La cosa que se trajo a Occidente, que es decoración de interiores, parte de tu objetivo. Claro. Vos ubicás las cosas en la casa y haces las remodelaciones que tenés que hacer para lograr el objetivo que querés lograr. Y mira tu carta natal china, el feng shui, para ver si eso es posible y cómo hacer que el entorno material apoye tu propia energía, la energía disponible de ese momento del tiempo, y cómo decidir vos sobre eso a cada paso. Mm, Entonces, en realidad, el I Ching y las distintas ramas de la metafísica china nos permiten ver estas distintas partes, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es mi propia energía? Astrología china. ¿Cómo ordeno mi casa para favorecer mi objetivo o esto que yo quiero desarrollar? Feng Shui. ¿Cómo cuido mi cuerpo para poder lograrlo? Medicina china, artes marciales. ¿Sí? ¿Y cómo decido? ¿Cómo decido qué hacer después?
y ahí entra el I Ching, que es el oráculo. Ujú, ujú, Y todo esto, en definitiva, es usar el tiempo como medio y es hacerme cargo de construir mi tiempo. ujú, Entonces, ¿son herramientas concretas? Sí, son muy concretas, son extremadamente concretas, ujú. pero primero requieren un cambio de mentalidad, porque si yo las uso con la mentalidad occidental, las uso mal, Claro porque que quiero sí, que me den la respuesta. claro. Entonces, eh, y al revés, o sea, el solo cambio de mentalidad, el poder pensar más como chino, de alguna forma, ya nos lleva a cambiar todo. Claro. Por eso para mí es tan importante aprender contemplación natural. La contemplación natural es la base de todas estas disciplinas. Copian al movimiento de la naturaleza. La idea es que nosotros somos naturaleza y si nos movemos como la naturaleza nos vamos a mover bien. No, no ir en contra de eso. Eh, y o sea, ni siquiera es que necesitas aprender un montón de disciplinas y no sé qué, o sea, necesitas ver, ver Mm. lo que pasa, mirar lo que hay afuera, estar en presencia de lo que está pasando. Y para eso hay que cambiar la lógica. Entonces, para mí lo más importante que nos puede dar, que parece que no es práctico, pero termina siendo práctico, es el cambio de punto de vista sobre qué es el tiempo y qué es el destino y cómo lo uso. Y yo creo que eso cierra un poco con la segunda pregunta que yo te hago, ¿no? Ujú. ¿Cómo desmontar los mitos, ¿no? De la productividad? Yo coincido con tu mirada, incluso antes de haber conocido todo lo que tú difundes y todo lo que tú compartes, porque yo siento que muchas veces también la productividad está afuera en la producción para un otro y no en la producción para uno mismo, no la producción para, para sentirnos diferentes, ¿no? Y muchas veces me pasa en consulta que llegan personas y me dicen, oye, yo necesito ser más productiva. Bueno, ¿y para qué? Bueno, porque sí, porque necesito, ya, pero ¿para qué? ¿No? Y tampoco hay una detención, una pausa, una reflexión en torno del por qué y el para qué. Cuando les digo, bueno, pero el por qué no es lo mismo que el para qué. Y nos detenemos a pensar y en general, por ejemplo, mis cursos también son de una filosofadera al principio que la gente me dice, no, pero yo quiero algo práctico, no sé. Bueno, pero es que primero hay que cambiar el lugar desde donde nos estamos relacionando con eso que queremos hacer. Y puede ser, y es muy bonito porque en este ciclo de charlas hay una mujer en particular, descúbranla ustedes, no voy a hacer spoiler para que vean todas las charlas. Hay una en particular que ella define que la productividad, ella se siente muy productiva cuando todo el día estuvo haciendo cosas. Y eso para ella está perfecto, ¿no? Entonces, claro, y hay otras que me dicen, no, yo me siento productiva cuando tuve un día tranquilo. Y hay otras que me dicen, no, yo me siento productiva cuando en el día hice cosas que construyen mi propósito, ¿no? Y entonces hay diferentes miradas de productividad, pero es muy importante. Yo como que me gustaría como ya ir un poco cerrando con esto que no importa cuál sea tu concepto de productividad o cómo tú te sientas productiva o cómo sea tu relación con el tiempo, siempre y cuando te detengas a pensar en ello y sea elegido y sea consciente, ¿no? Y desde ahí construir. ¿Quieres que tus días estén llenos de cosas por hacer? Check, vamos, dale, pero es una elección. ¿Quieres que tus días tengan mucha contemplación porque desde la contemplación sientes que eres más efectiva? Dale, check, pero después de haber hecho, ¿no? Este ajuste. Yo creo también en eso, que la mirada oriental nos lleva a detenernos y a accionar desde un lugar más estratégico. Yo soy una fiel reivindicadora de la palabra estrategia. O sea, para mí la estrategia es
una forma indispensable de vivir inteligentemente. Em, entonces, siento que si no nos detenemos a pensar, no vamos a poder avanzar. Dale, cuenta. Sí, y ahí quizás puede haber una trampa o algo que complique a quien escucha por primera vez esto, quiere entrar a esto, porque justamente detenerse suena a dejar de ser productivo, ¿no? Claro. Entonces el detenerse es como, ah, no, pero yo no tengo tiempo para parar. Y, y algo muy lindo, propio de la metafísica china, sobre todo del I Ching y de la contemplación natural. ¿Por qué? Porque el I Ching son símbolos de la naturaleza, ¿no? Son procesos que ocurren en la naturaleza, por eso los juntos es lo mismo. Eh, es que no es algo que uno para hacer, es una forma de vivir. Mm, Entonces, en realidad, o sea, el detenerse tiene que ver con que uno viene haciendo las cosas de una forma y hay que dejar de hacerlas de esa forma y parar y hacerlas de otra. Pero no es un detenerse real, no es que uno tiene que dejar de hacer cosas. es una transición. Es el detener el cómo las hago. Mm, ¿Sí? claro. Y entonces yo tengo dos trabajos, tengo una hija, tengo un marido, tengo una casa, sigo teniendo toda la vida normal, no es como hago metafísica china y contemplación natural, entonces vivo en el medio del campo mirando el cielo todo el día y no tengo nada que hacer. No, yo vivo en Buenos Aires, en el medio de la ciudad, con todos desquiciados, eh, y vivo en contemplación natural Claro. en ese mismo cotidiano. Entonces, no es que uno tiene que hacer, o sea, no es Parar. hacer distintas cosas, no es frenar todo lo que hago y dejar de hacer y hacer otra cosa. Mm, Es cómo hago eso mismo que ya vengo haciendo. claro. Con cuánta presencia hago eso que vengo haciendo. ¿No? Cuando yo voy caminando de un lugar a otro, voy caminando de mi casa al trabajo, o voy cuando estoy desayunando, cuando estoy llevando a mi hija a la escuela, ¿voy mirando el celular o voy mirando el cielo y los árboles? ¿O voy charlando con la otra persona? O ¿Desayuno voy mirando por la ventana o sintiéndome. desayuno mirando la ventana o mirando el noticiero? Claro. Entonces son las mismas cosas, es el mismo tiempo, pero el cómo cambia. Y para cambiar el cómo necesito cambiar el pensamiento que Mm, tengo sobre el tiempo, sobre el destino, ¿y por qué sobre el destino? Porque suena muy espiritual, pero el destino mi idea sobre el destino me hace pensar si yo tengo la posibilidad de cambiar algo o no. claro. Si yo no tengo la posibilidad de cambiar nada, sigo así. Tal cual. Entonces se vuelve bien importante. Y por eso hay tantas soluciones de espiritualidad hoy por hoy, de la New Age, que no sirven para nada. Mm, Porque no atacan el foco y también soluciones de productividad, ¿no? Es como hacer más cosas, más herramientas, más sesiones, más terapias, más, y ninguna te hace cambiar realmente cómo vos estás pensando las cosas y cómo estás haciendo tu vida. tal Y cual. terminás pensando que te tenés que ir al medio de la montaña. Es como, no, se puede hacer acá con la misma vida que tenés. Mm, Es el cómo. pero requiere presencia. Y eso jode. Sí, mucho. Bien, querida Lau. Yo creo que con esa última frase nos quedamos. Y te quiero preguntar si tienes alguna pregunta para mí el día de hoy. Sí, yo algo siempre quise saber que nunca te pregunté, porque yo una de las cosas que hice con vos es el taller de productividad cíclica, Sí, y ahí usás los elementos chinos, yes. y eso es de antes de conocernos. Sí. Entonces, quería saber porque hay poca gente que conoce la filosofía china y el chino no es tan común. Mm, De hecho, yo estuve mucho tiempo cuando empecé buscando quién más hacía y generando ahí comunidad y gente para compartir.
Y siempre me pregunté de dónde lo sacaste, de dónde lo aprendiste, dónde lo encontraste por primera vez. Mm, Bueno, muchos saben, y creo que lo he comentado ya en otras de las entrevistas que he hecho, em, yo en algún momento tuve, bueno, yo soy diseñadora gráfica de profesión, y en algún momento también por una enfermedad que me dio y en la búsqueda de un diagnóstico primero y de una solución después, llegué a la acupuntura, ¿no? Y conocí Mm. a un acupunturista, Carlos, que él ya dejó este plano hace un par de años. Em, pero él no solo era acupunturista, sino que él tenía una escuela de acupuntura. Entonces, no era el típico acupunturista que viene, te sana, te pone las agujas, te pone un par de moxa, te pone, no sé, las ventosas y ya está, te fuiste para la casa, sino que él tenía un fuerte llamado a la educación, ¿ya? Y además, este acupunturista era muy amigo de mi pareja, de Gary, de mi pareja actual, mi esposo, por cierto. Y me acuerdo que desde ese lugar, por supuesto, se daba otro tipo de conversación. No era solo que yo voy al acupunturista, sino que, oye, ¿cómo está Gary? ¿Cómo está? No sé qué, oye, ¿supiste tal cosa? Todavía como una cosa más social también, ¿no? Y recuerdo que en un momento yo ya llevaba varios años con él tratándome este asunto y de repente le dije, mira, Carlos, ¿sabes qué? Voy a probar por este otro lado. Y él me dijo, él me habló de los 5 sonidos curativos. Y fue como, ¿what? ¿Qué es esto? Y después, bueno, ya como que ahí empecé a profundizar un poquito en eso con él y llegó un momento muy duro que a él le diagnostican un cáncer y, y la escuela se vio con serios problemas, digamos, porque él era como el que sostenía todo el asunto. Y en un momento me pide ayuda desde el diseño gráfico y llegamos a hacer un trueque. Y el trueque fue que yo iba a participar en un taller que era anual, que se llamaba El Tao de las Estaciones, dado por una de las profesoras de ese lugar. Y entonces yo entré porque yo quería hace mucho tiempo hacer, y como veníamos de la pandemia, por primera vez lo estaban haciendo virtual. Las otras veces siempre había sido presencial. Y entonces empezamos a ver esto, y entonces el chikun que se hacía era con las estaciones. Y resulta que las estaciones se relacionaban con un elemento. Y resulta que los elementos se relacionaban con órganos. Y los órganos se relacionaban con sonidos. Y los sonidos se relacionaban con colores. Y me estás hueviando. O sea, ¿qué es esto? Y entonces yo empiezo a mirar todo esto y además fue un tiempo en el que yo estuve leyendo mucho a Miranda Gray, que es la santa patrona de la ciclicidad femenina, encuentro yo, ¿cierto? Y entonces empecé a hacer un diagrama que yo lo consolidé y que yo lo comparto en mis espacios más íntimos, con todas las correlaciones, o sea, órganos, sonidos, colores, estaciones, puntos cardinales, horas del día y todo lo que va apareciendo, ¿no? Y, y fue desde ese lugar donde yo dije, esto es importante, porque además también se relaciona con el ciclo circadiano. Y entonces yo decía, porque entonces estamos produciendo a contracorriente cuando podríamos estar produciendo lo que sea que estemos produciendo a favor, ¿no? O sea, ¿por qué hacer algo en la tarde cuando el mejor horario es hacerlo en la mañana? Y entonces ahí se me apareció otro problema. Y es que, no, es que yo soy búho, no, es que yo soy nocturna, no, es que yo soy diurna, no, es que yo... Y yo decía, pero a ver qué está pasando acá, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pero si esto rige la naturaleza y todos somos naturaleza, porque hay gente que es más nocturna, porque hay gente que es más diurna. Y hasta el día de hoy, yo lo que puedo decir es que muchas veces nos desconectamos de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza, y entonces no logramos entender dónde nos situamos mejor, ¿no? Y entonces decimos, no, es que yo soy diurna o yo soy nocturna, y entonces estoy súper nocturna, pero estoy hecha bolsa, porque en realidad mi día es tan poco productivo que cuando hay silencio,
Entonces me pongo a producir en la noche, porque en la noche nadie me interrumpe, porque en la noche no hay ruido, porque en la noche, ¿cierto? Y entonces parto mal el día. Hasta el día de hoy yo no conozco a nadie que me diga que es nocturna y que en realidad sea nocturna. Que, que sí funcionan más de noche porque están más tranquilos, porque se despiertan, qué sé yo, pero en términos ideales, si no tuviesen los días caóticos que tienen y pudieran hacerle caso a su naturaleza, en general, vuelven a un ritmo bastante diurno. Y eso es muy interesante. Pero como vivimos en un mundo hiperestimulado, hiperproductivo, ¿cierto? Yo trabajo con los nocturnos y les permito ser nocturnos. No, y ahí también creo que entra, eh, ay, se me fue lo que iba a decir, espérate, estaba pensando algo. Que como que una cosa es eh, ese ciclo de permutación externo, ¿no? Que debe haber sido muy hermoso hacer ese año Dos, trabajando lo hice dos, el segundo lo pagué completito. en sintonía con lo que está pasando afuera. Es un aprendizaje brutal, porque no es solo mental, sino que es un aprendizaje simbólico ahí muy potente. Eh, pero también en ese lugar, en esto que vos decís, ¿no? Qué importante es el contexto. Creo Sí, que ahí hace agua la espiritualidad actual, sí, porque todo es energía, todo es el planeta no sé dónde está y el portal no sé qué, y lo que a mí me pasa durante el día y claro, la el gente con la que me contexto. encuentro y lo que me dicen y lo que tengo que hacer que no quiero, pero lo tengo que hacer para sobrevivir, ¿no? Y mi cuerpo cómo amaneció, qué dolores tiene mi cuerpo, qué... Exacto. Sí, Y la claro, metafísica china lo que tiene es que un montón de sus ramas, la gran mayoría, son del mundo de la tierra. Es una espiritualidad que se ocupa de lo material más que de lo otro. Hay así es, más disciplinas del mundo material que del otro, sí, porque justamente entienden ese condicionamiento del contexto. Y yo creo sí, que por eso mucha de la espiritualidad New Age no funciona a propósito, ¿no? Porque la New Age surge en el capitalismo y te mantiene comprando el próximo curso, la próxima terapia, porque nada funciona, porque todo es allá arriba. claro, claro. Entonces, tenés que ser espiritual mientras no llegas a fin de mes. No importa si no llegas a fin de mes, es problema tuyo porque no sos lo suficientemente espiritual y no atraes lo que vibras. Y no ¿Qué? eres lo suficientemente productivo, además, o sea, no, no es solamente Claro, desde la espiritualidad, sino que también desde lo material, ¿no? Porque en el fondo exactamente, no, no eres espiritual y tampoco eres productiva. Así que, exactamente. Entonces, por eso a mí me atraen tanto las culturas ancestrales, la china, que es la que yo conozco, pero las culturas andinas, ¿sí? La cultura celta, todas las culturas ancestrales ponen un valor muy importante en lo material y en lo mm, físico, porque nos condiciona todo el resto. así es. Ahí, bueno, ahí meten la cola de las religiones, ¿no? Ahí se nos complica Sí, todo. pero Eh, bueno, pero creo que es bien importante mm, cuánto afecta el contexto y en qué contexto queremos vivir. así es. Bien, Lau, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando. Quiero agradecerte de nuevo tu presencia. Para mí es una charla, yo diría, una de las charlas que realmente pueden marcar como un cambio de posicionamiento subjetivo importante en torno a la productividad. Y estoy muy agradecida de que hayas dicho que sí. Así que nada, muchas gracias. Voy a dejar como siempre los datos de Laura abajo del video. Cualquier cosa, vayan a conocer su trabajo. Ella tiene siempre espacios de aprendizaje, constantemente está abriendo espacios para sus cursos de I Ching, eh, astrología, 8 elementos, que yo los recomiendo todos siempre. Muchas gracias, Lau. Gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos vieron. Les mando un fuerte abrazo, un beso, un abrazo para ti, amiga querida. Y nada,
seguimos por ahí viéndonos en las redes. Un besito. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.